Jesús dijo a sus apóstoles: no temáis a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo os digo en la oscuridad, repetidlo en pleno día. Y lo que escuchéis al oído, proclamadlo desde lo alto de las casas. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Vosotros tenéis contados todos vuestros cabellos. No temáis entonces, porque valéis más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Hasta los elementos aparentemente más insignificantes cobran sentido en la Sagrada Escritura. Es una insignificancia aparente, todo es importante. Es necesario descubrir los acentos, comprender el significado de los diversos énfasis, a veces no tan manifiestos, de las cosas pequeñas, de las cosas que parecen tener escaso relieve. Hasta aquellos pájaros que caen en tierra son importantes, por lo que significan, por aquello hacia lo que remiten, por aquel a quien se dirige su fuerza significativa. El Hijo de Dios cae en tierra cumpliendo la voluntad del Padre. Como el grano de trigo que desde lo profundo del suelo, muriendo, vive y fructifica plenamente. En otros pasajes, los lirios del campo, los pájaros del cielo, las semillas de la tierra, todo es importante, todo tiene relieve y todo tiene sentido. Cosas pequeñas, intrascendentes tal vez para el mundo, pero admirables desde la mirada de Dios. El centro de este Evangelio es el Padre Celestial, el ejercicio de su providencia, la manifestación de su misericordia. En ese sentido debe entenderse el temor, tanto el que debemos experimentar como el que debemos rechazar. Temor que en la Sagrada Escritura implica una conmoción profunda, corporal, espiritual también, ante la presencia de algo o de alguien que impacta hasta las fibras más hondas del ser humano. Temor cuyo significado recorre un amplísimo campo, un horizonte muy extenso, desde el miedo hasta el amor. Porque hay un temor perverso que nos aparta de Dios cuando consideramos que Dios es un mal, tal como sucedió con nuestros primeros padres bajo la seducción del demonio. Pero hay un temor que nos aproxima a Dios, aunque todavía imperfectamente, que es el temor al castigo eterno. Temed más bien a aquel que puede arrojar alma y cuerpo en la gehenna. Y hay un temor sublime, el más noble de todos, que expresa y representa el amor y que consiste en temer ofender a Dios, el temor de ofender al amado. El temor filial, temor más santo y el más noble de todos. Mientras más amamos a Dios, más tememos ofenderlo. Y así el temor es consecuencia del amor o es expresión, otro modo de decir también el amor. Ese es el temor que guía a los hijos de Dios. Y a medida que crece, se atenúa el temor a la muerte en el sentido de lo que dice el Evangelio, el temor a quienes matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Esa es la fuerza inconmovible de los mártires, que saben que al morir nada pierden, sino que lo ganan todo, porque el amor triunfa. Parecen perderlo todo, pero en el fondo todo lo ganan. El martirio es un triunfo. Es la fuerza que mantuvo y mantiene firme a la Iglesia contra los embates del mundo, cuando aquellas, como nos dice el Evangelio,
Aquellas puertas cerradas por temor a los judíos antes de Pentecostés dejaron libre paso después a la evangelización, luego de la venida del Espíritu Santo. La Iglesia no teme al mundo porque teme a Dios, no cede ante las fuerzas del mal porque ama al Padre de los cielos, porque ninguna ofrenda sacrificial es ofrecida en vano, porque ninguna gota de sangre se derrama sin sentido. En el Antiguo Testamento Dios le decía a Jeremías, y de modo similar a todos los profetas, a todos los enviados por él, no les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte. Esto le dice Dios a Jeremías en su vocación, cuando lo llama a la misión profética. Jeremías 1:8. No les tengas miedo, yo estoy contigo para salvarte. Jeremías, acosado y agobiado por los males que lo circundaban, perseguido por el propio pueblo de Israel, confiesa no obstante aquella gran verdad en el capítulo 20. Jeremías 20:11 dice: pero Yahvé está conmigo cual vencedor poderoso, y así mis perseguidores tropezarán impotentes, se avergonzarán mucho de su imprudencia, confusión eterna, inolvidable. No temas, yo estoy contigo. Son expresiones de especial fuerza ya a lo largo del Antiguo Testamento y que por supuesto en el Nuevo Testamento se llevan a plenitud en el Mesías. Dios con nosotros, un gran nombre mesiánico, en aquel no temas que Dios por intermedio del ángel pronuncia sobre María Santísima, también sobre San José. Finalmente el mismo Jesús, antes de su ascensión, promete su presencia constante en la Iglesia hasta el fin del tiempo, hasta la consumación de los siglos. Y lo dice de esta manera, en Mateo 28:20, dice: y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que se cumplan entonces en nosotros aquellas palabras de María Santísima cuando entonó el cántico de alabanza, ese magnífico cántico de alabanza a la gloria de Dios. Su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Que su misericordia nos alcance también, nos cobije, nos proteja y nos fortalezca en nuestro camino hacia la patria celestial.